Have you ever wanted to make your own Super Bowl commercial? This year, Uber Eats is putting their commercial in your hands and letting you build your own version right in the Uber Eats app. It's kind of like building a burrito bowl. You pick your scenes like ingredients, pick the celebrities you want to see, and watch your commercial come to life. Plus, you can even unlock a deal. There are over 1,000 variations to make. Give it a try. Just open the Uber Eats app, tap the football icon, and make yours now. Promotions while supplies last. Imagina una época hace miles de años, cuando los cielos se abrían y seres imponentes caminaban sobre la tierra, hombres de proporciones extraordinarias, con fuerza y habilidades más allá de la comprensión humana. Gigantes. Sí, estamos hablando de los Refaim, una de las razas más antiguas y misteriosas que habitaron la tierra, cuyos secretos han sido ocultados durante milenios. Entre estas figuras colosales destaca un nombre, Og, el rey de los gigantes. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre él? Y lo más importante, ¿qué es ese tal libro de Og, de lo que nadie parece hablar? El misterio que rodea a los gigantes y sus conocimientos arcanos va más allá de las páginas de la Biblia. La historia de los Nefilim, los Refaim y las prácticas ocultas que dominaban sigue envuelta en un manto de sombras, como si una verdad incómoda estuviera siendo cuidadosamente escondida de la visión pública. Vamos a embarcarnos en un fascinante y profundo viaje donde exploraremos las raíces de estos gigantes, lo que realmente sabemos sobre ellos y, por supuesto, lo que nunca te contarán sobre este libro prohibido, el libro de Og, que pudo haber sido más importante de lo que cualquiera imagina. La Biblia nos presenta una realidad lejana, una época primitiva donde los gigantes caminaban entre los humanos. En Génesis 6:4 se menciona que había gigantes en la tierra en aquellos días, y esos gigantes eran conocidos como los Nefilim, seres poderosos nacidos de la unión de hijos de Dios con las hijas de los hombres. Estas criaturas eran imponentes y de gran estatura, descritas como héroes de la antigüedad, figuras reverenciadas por muchos, pero también asociadas con la corrupción y la violencia. Hijos de Dios serían en realidad ángeles caídos que transgredieron el orden divino. En textos apócrifos como el libro de Enoc, este proceso de corrupción y caída se detalla de manera más explícita, donde los Nefilim no solo son gigantes, sino maestros de las artes prohibidas. Ellos enseñaron a los humanos habilidades como forjar el hierro, realizar rituales astrológicos y dominar otras prácticas ocultas que, según la tradición, corromperían a la humanidad de maneras irreparables. Pero en el canon bíblico oficial, los orígenes de los Nefilim siguen siendo misteriosos. El diluvio que destruyó el mundo antiguo fue para muchos una forma de Dios purificar la tierra de esa corrupción generada por la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. El impacto de esta línea de gigantes fue profundo, dejando un legado de misterio y temor en las culturas posteriores. Y dentro de esta narrativa se menciona otro grupo de gigantes, los Refaim. Los Refaim, una antigua raza de gigantes que habitaba la región de Canaán antes de la llegada de los israelitas, son conocidos por su fuerza descomunal y su gran estatura. La primera referencia bíblica a los Refaim aparece en Génesis 14:5, cuando se les menciona entre los pueblos derrotados por Abraham. Estos gigantes, que dominaron vastas regiones, fueron descritos como invencibles y poderosos, hasta que los israelitas comenzaron a tomar posesión de la tierra. Pero el más grande de todos los Refaim fue Og, el rey el último de los Refaim, y su historia es fascinante por sí sola. Según Deuteronomio 3, que mediría aproximadamente 4,5 metros de largo.
lo que sugiere que tenía una estatura impresionante, posiblemente superior a los 3 metros de altura. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué más sabemos sobre Og, el rey que desafió a los israelitas? Aquí es donde la historia entra en un terreno nebuloso. Existe un libro antiguo y misterioso, un libro que muchos creen que fue escrito por el propio Og, el rey de los gigantes. Este libro, conocido como el Libro de Og, nunca fue preservado en las escrituras sagradas, pero hay referencias a él en varias leyendas y textos históricos antiguos. Lo que sabemos sobre él es que contenía enseñanzas ocultas, misteriosas y poderosas, que según la tradición, Og habría registrado durante sus años de reinado. Estas enseñanzas no solo trataban de sabiduría común, sino de conocimientos arcanos, magia y rituales que estaban más allá de la comprensión de los mortales. El libro de Og habría revelado secretos antiguos sobre el origen de los gigantes y sus habilidades sobrenaturales. Algunos creen que Og, siendo uno de los últimos representantes de los Refaim, poseía una sabiduría mística adquirida directamente de los Nefilim. Se dice que registró sus experiencias y aprendizajes en un texto prohibido que, a lo largo de los siglos, se perdió o fue intencionalmente borrado. El contenido de este libro habría sido considerado tan peligroso que para proteger el conocimiento de caer en manos equivocadas, fue retirado de las narrativas históricas y ocultado de los registros oficiales. Algunas tradiciones sugieren que el libro de Og contenía instrucciones para invocar fuerzas sobrenaturales, controlar las fuerzas de la naturaleza e incluso manipular la mente humana. Se dice que Og, con su vasto conocimiento, podría alterar el curso de los eventos, influir en la realidad y obtener poder sobre otros seres humanos. Pero, al ser un compendio de saberes prohibidos, el libro fue considerado tan peligroso que su existencia fue minimizada, y aquellos que intentaron acceder a él o usarlo fueron perseguidos y silenciados. La historia de Og y su libro, por lo tanto, no es solo una antigua leyenda, sino un legado de misterio que, a lo largo de los siglos, ha alimentado teorías sobre sociedades secretas, ocultismo y la búsqueda del poder absoluto. Muchos creen que los conocimientos contenidos en el libro de Og fueron transmitidos secretamente por ocultistas, alquimistas y sociedades secretas, quienes vieron en él una clave para acceder a poderes más allá del alcance común. La verdad sobre Og, sus Refaim y lo que está oculto en este libro prohibido va mucho más allá de los relatos que conocemos. Estamos hablando de secretos que podrían haber sido trascendentales, con raíces profundas en dimensiones tan insondables que muchos ni siquiera se atrevieron a explorar. Y es precisamente ahí donde entra la conexión entre Og y la antigua sabiduría atribuida al rey Salomón. Ambos, en sus respectivas épocas y territorios, poseían poderes que trascendían lo ordinario, conectándose con fuerzas misteriosas y sobrenaturales, con una sabiduría que fue contenida, preservada y, en muchos casos, prohibida. Salomón, el sabio rey de Israel, famoso por su construcción del Templo de Jerusalén, no solo fue un gobernante en términos materiales. Su verdadera fuerza estaba en el dominio de conocimientos secretos, enseñanzas que, según algunas leyendas, le fueron reveladas por los propios espíritus. El Templo de Salomón, como se sabe, no era solo una construcción física, era de hecho un portal, un punto de intersección entre el cielo y la tierra, entre los humanos y los seres sobrenaturales. Salomón poseía el Anillo de Salomón, un artefacto poderoso que, según la tradición, le otorgaba control sobre los demonios, o mejor dicho, sobre los espíritus que habitan el mundo invisible. En algunas versiones de esta historia, el anillo habría sido inspirado por conocimientos que remontan a los gigantes de la antigüedad,
Y es en este escenario donde la historia de Og se entrelaza. Imagina si de alguna manera Og y Salomón, dos figuras aparentemente distintas, estuvieran conectados por una misma línea de sabiduría perdida. El libro de Og, lejos de ser una simple colección de relatos, podría ser una versión más antigua de los propios enseñanzas de Salomón, un libro perdido de alquimia espiritual, ritualística y magia. Y si lo que sabemos sobre Og, los Refaim y sus poderes no fuera solo un mito, sino un intento, en una época olvidada, de retener un poder antiguo que podría haber sido usado para controlar los destinos de los seres humanos, tal vez incluso las fuerzas cósmicas. Lo que está allí, en ese libro, no es solo un conjunto de palabras, sino códigos, señales de una civilización que dominaba el espacio y el tiempo, una civilización cuyos secretos podrían reescribir todo lo que sabemos sobre la creación del mundo, lo que ocurrió en las civilizaciones antiguas e incluso hasta dónde puede llegar la humanidad. Imagina entonces el libro de Og como un punto de transición, una clave para una puerta mucho mayor, donde los antiguos poderes son accesibles, pero también peligrosos demasiado como para ser mantenidos en manos de cualquiera. A lo largo de la historia, y especialmente en las últimas décadas, muchos estudiosos y ocultistas, utilizando fragmentos de textos y leyendas, han comenzado a juntar las piezas de este rompecabezas. Algunos creen que el verdadero libro de Og fue escrito en un lenguaje que se perdió con el tiempo, pero que era tan poderoso como cualquier hechicería, más eficaz que cualquier fórmula de alquimia o ritual arcano. El libro de Og contiene enseñanzas sobre la manipulación de la energía de la Tierra, una ciencia que, según algunos, está más allá de la capacidad humana. Enseñaría cómo conectarse con los elementos primordiales, cómo usar el hierro, no solo como un metal, sino como un conductor de fuerzas invisibles, una energía que podría ser controlada para curar o destruir. No por casualidad, Og, con su cama de hierro gigante, tal vez estaba tratando de comunicar al mundo una verdad olvidada sobre cómo manipular las fuerzas del universo. El hierro, en muchas tradiciones místicas, es un metal asociado al poder del cosmos, con cualidades que pueden ser usadas para controlar fuerzas indomables. Pero, ¿qué se sabe? Prácticamente nada, porque, como en toda historia de poder, la sabiduría, cuando es demasiado poderosa, acaba siendo silenciada. Y hay una razón para esto. La humanidad, en la mayoría de los casos, no está lista para lidiar con ciertos conocimientos. El libro de Og, con sus secretos arcanos, probablemente fue escondido porque, si se revelara, podría alterar la esencia misma de nuestra realidad. Y más, este libro no solo habla de magia, sino de una filosofía de poder, control y trascendencia, una doctrina secreta que podría cambiar el destino de las civilizaciones. Imagina que todo lo que conoces sobre las limitaciones del ser humano, sobre lo que es posible o imposible, podría ser desafiado por estos conocimientos olvidados. Og, con su linaje de gigantes, no era solo un gobernante de un pueblo antiguo, sino un guardián de una llave cósmica, y esa llave, tal vez, haya sido transmitida secretamente a lo largo de las eras. Puede que haya sido resignificada en mitos, ocultada por sociedades secretas, y hasta el día de hoy pueda ser la verdadera causa de muchos de los misterios de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre Og, el rey de los gigantes? ¿Fue él el último de una raza antigua? ¿O de alguna manera poseía un acceso a una sabiduría que nadie más tenía, una sabiduría que no solo desafiaba las leyes de la física, sino que reescribía la propia historia de la humanidad? Cuando hablamos de Og, el rey de los gigantes, la historia que conocemos tal vez sea solo una superficie, porque si hay algo que nos aterra,
es el hecho de que, en tiempos antiguos, se construyeron estructuras de gran poder, estructuras que desafiaban no solo la física, sino la propia concepción humana de lo posible, como las pirámides de Egipto, que se alzan, imponentes, como una de las mayores realizaciones de la humanidad. Pero, ¿qué representan realmente? ¿Son simplemente tumbas de faraones o algo mucho más profundo? Algo que resuena en los rincones ocultos de la historia, donde los secretos de las civilizaciones antiguas todavía esperan ser desvelados. Pensemos en la cuarta dinastía de Egipto, cuando comenzaron a erigirse las pirámides. Obras colosales, hechas de piedras que, si se cortaran con las herramientas disponibles en la época, serían casi imposibles de mover y ajustar con tal precisión. ¿Quiénes realmente construyeron las pirámides? ¿Cómo fue posible encajar piedras de toneladas con tal perfección? La respuesta convencional ya no parece suficiente. Tal vez la verdadera pregunta sea, estas construcciones no fueron hechas por seres humanos comunes, sino por aquellos que poseían conocimientos que trascendían nuestra comprensión. Ahora llevemos esto un paso más allá. Imaginemos que Og, el rey de los gigantes, fuera más que un simple gobernante. Lo que se dice sobre él en las escrituras y las tradiciones antiguas, si lo miramos desde una lente más mística, es que podría ser uno de los últimos Nefilim, aquellos seres híbridos que, según algunas interpretaciones de los textos bíblicos, descendían de los hijos de los ángeles y las mujeres humanas. ¿Y si Og no solo fuera el último de los gigantes, sino un portador de una sabiduría secreta que le daba acceso a tecnologías antiguas, perdidas? En aquellos tiempos, las fuerzas de la naturaleza eran comprendidas de una manera que nuestra ciencia moderna aún lucha por entender. La geometría sagrada, por ejemplo, estaba profundamente entrelazada con la construcción de monumentos, pirámides e incluso ciudades enteras. Sabemos que las pirámides de Egipto, por ejemplo, no solo se erigieron para mostrar el poder de los faraones, sino también para alinear el mundo físico con el espiritual. Cada piedra, cada línea de corte, representaba fuerzas cósmicas y espirituales. Las pirámides no eran solo tumbas, eran portales, conexiones con el más allá, sistemas energéticos diseñados para manipular el flujo de energía de la tierra y el cielo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo llegaron las piedras de las pirámides hasta allí? ¿Cómo fueron movidas y posicionadas con tanta precisión sin la tecnología moderna? ¿Será que estos secretos estaban guardados por seres como Og, que poseían el conocimiento perdido? No un conocimiento común, sino algo más profundo, tal vez vinculado a códigos geométricos que estaban más allá de la comprensión de la humanidad de la época. Algo que tal vez se transmitió de civilización en civilización, a lo largo de las eras, en un ciclo de destrucción y renacimiento. La geometría sagrada era un código divino, un modelo universal que los antiguos usaban para entender y alinearse con el cosmos. Lo que sabemos sobre ella es limitado, pero los vestigios que quedan muestran un patrón profundo, una conexión entre la tierra, el cielo y el espíritu. Estas construcciones no solo estaban hechas para durar, sino para trascender el tiempo, para ser puntos de poder en los cuales las leyes físicas pudieran ser manipuladas de alguna manera. Cuando miramos las pirámides y otras estructuras antiguas, debemos preguntarnos, ¿estas maravillas fueron construidas con base en conocimientos antiguos, conocimientos que datan de una era mucho más distante? Conocimientos que tal vez Og, el rey de los gigantes, sabía dominar. Hay una hipótesis creciente entre estudiosos que se aventuran más allá de lo académico convencional, de que las grandes civilizaciones antiguas, como aquellas que erigieron las pirámides y otros monumentos megalíticos, no fueron solo civilizaciones tecnológicamente avanzadas, sino
civilizaciones espiritualmente conectadas a fuerzas universales. Estas civilizaciones no solo conocían los secretos de la construcción física, sino que comprendían cómo trabajar con las fuerzas de la creación. La pregunta es, ¿fue este poder, este saber, algo heredado por los gigantes como Og? ¿O fue algo que ellos mismos, con su sabiduría y poder, adquirieron de otras fuentes aún más antiguas? Por ejemplo, ¿qué sabemos sobre las piedras que componen la Gran Pirámide de Giza? No son solo piedras comunes. Son bloques de caliza y granito que se cree fueron extraídos de lugares lejanos y luego transportados y posicionados con una precisión geométrica que desafía los límites de la física moderna. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. ¿Cómo fue posible hacer esto sin el uso de tecnología avanzada? ¿Será que existía una forma de energía que los antiguos conocían, una fuerza escondida en las profundidades de la Tierra o en el propio cosmos, que podría usarse para facilitar tales logros? ¿Y si Og, con su poder y sabiduría, fuera uno de los últimos portadores de esa sabiduría prohibida? Él, que en su propia cama de hierro posiblemente representaba el núcleo de poder de una civilización perdida. No solo el último rey de un pueblo extinto, sino el guardián de una llave olvidada, una llave capaz de desbloquear los secretos de la manipulación de la materia y la energía. Og no era solo un gobernante físico, podría haber sido uno de los últimos intermediarios entre el mundo físico y el espiritual, alguien capaz de comprender las profundidades de lo que realmente hace funcionar el universo. Volviendo a la cuestión de las pirámides, si las miramos no solo como simples monumentos, sino como atajos entre los planos de existencia, podemos empezar a vislumbrar que, tal vez, los seres antiguos como Og supieran cómo manipular estos portales. Después de todo, ¿qué son las pirámides, sino formas perfectas que reflejan las matemáticas del cosmos? La geometría sagrada no es una simple coincidencia, es el lenguaje universal. Las pirámides, al igual que las construcciones hechas por los gigantes, pueden haber sido diseñadas para ser conductores de energía cósmica, capaces de alinearse con las fuerzas que modelan el universo. Cuando hablamos de las pirámides, no estamos solo mirando monumentos de piedra y arena, estamos mirando estructuras que a lo largo de los milenios han desafiado la comprensión humana, no solo por su tamaño, sino por la precisión y el misterio con los cuales fueron construidas. No fueron simplemente erigidas para eternizar la memoria de faraones o reyes, como muchos creen. Las pirámides fueron atracciones de poder, portales de transformación y conductores de una energía cósmica que trascendía los límites de la realidad tal como la conocemos. Mira las pirámides de Egipto. No solo están orientadas hacia el norte, sino que sus líneas de construcción respetan las constelaciones del cielo y, más específicamente, las pirámides de Giza están alineadas con la constelación de Orión, también conocida como los cinturones de Orión, una configuración celeste de gran importancia para las civilizaciones antiguas. Pero,
¿Qué significa esto realmente? Para los egipcios, la constelación de Orión no era solo un conjunto de estrellas, representaba la morada de los dioses, el lugar donde habitaba el dios Osiris, señor de la vida después de la muerte. Si observamos detenidamente la alineación de las pirámides, nos daremos cuenta de que están alineadas con estas estrellas, como si invocaran un vínculo entre el mundo físico y el espiritual. Cada piedra, cada bloque de caliza y granito, colocado con precisión matemática, reflejaba un código celestial. La geometría sagrada aplicada en la construcción de estas pirámides no era un azar. Era la clave para acceder a un portal cósmico, una conexión entre los planos de existencia. Ahora, aún más intrigante, las pirámides no son exclusivas de Egipto. Se encuentran por todo el mundo, en lugares tan diversos como América Central, China, Mesopotamia e incluso África. Las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, en México, se alinean con la Vía Láctea, mientras que las pirámides de Nubia tienen una relación directa con el Sol y los solsticios. ¿Qué nos dice todo esto? Que hay un patrón universal, un conocimiento global e interconectado sobre cómo alinearse con las fuerzas cósmicas, una sabiduría que trasciende culturas y épocas. Pero al final, ¿cuál es el secreto detrás de esa alineación? ¿Qué sucede cuando las pirámides se alinean con las constelaciones, con los movimientos del cielo? ¿Qué hay en las sombras de los antiguos templos y cámaras secretas de las pirámides que solo pocos pueden acceder? Cuando un faraón, por ejemplo, entraba en las profundidades de una pirámide, no solo estaba haciendo un ritual de paso común, estaba pasando por una transformación espiritual, una reconfiguración de su propio ser. La tradición de transformación dentro de las pirámides es más profunda de lo que parece. Según algunas interpretaciones, cuando el faraón descendía a las cámaras interiores de la pirámide, no solo se dirigía a una tumba, sino que entraba en una especie de portal de transición, un camino hacia el más allá, donde pasaba por un proceso de purificación espiritual. La geometría de las pirámides estaba allí para amplificar la energía espiritual, generando una frecuencia vibracional específica que permitía al faraón acceder a capas superiores de conciencia. Imagina esto. Dentro de las cámaras internas había un conjunto de ceremonias místicas, algunas de las cuales se realizaban en alineación con el movimiento de las estrellas. Estos alineamientos cósmicos, en interacción con la geometría de las pirámides, creaban condiciones energéticas únicas que, según ciertas creencias, podrían incluso modificar la percepción de la realidad, permitiendo al faraón acceder a visiones del futuro, comunicarse con los dioses o viajar a otras dimensiones. El faraón salía de la pirámide, como dicen las leyendas, transformado. Ya no era solo el gobernante terrenal, sino alguien que, a través de la conexión con el cosmos, se había convertido en un dios, o al menos en un portador de un poder sobrenatural. Esto no es solo un mito, es un símbolo profundo de transformación espiritual y cósmica. ¿Y qué más está oculto dentro de esas cámaras secretas? ¿Será que los antiguos sabían cómo manipular el tiempo y el espacio? ¿Cómo la energía de las pirámides, alineada con las estrellas y con la geometría sagrada, podría haberse utilizado para acceder a conocimientos más allá de la comprensión humana? ¿Será que Og, el rey de los gigantes, sabía los secretos de las pirámides y cómo podían ser usadas no solo como tumbas, sino como portales cósmicos? Los Nefilim, como Og, poseían un poder desconocido, una sabiduría ancestral transmitida a lo largo de milenios. Tal vez el secreto de las pirámides y los portales que representaban haya sido una clave para el control cósmico y espiritual, un conocimiento que se perdió en las brumas del tiempo, pero que pudo haber sido poseído por figuras como Og, como guardianes de secretos antiguos.
Y si él supiera cómo alinear el poder de las pirámides, no solo para alcanzar el otro lado, sino para manipular la propia naturaleza de la realidad. Estas preguntas nos llevan a un abismo de misterios no resueltos, y Sioc fue, de hecho, uno de esos seres que poseía esos secretos, entonces, tal vez, fue el último vestigio de una sabiduría que no solo controlaba las leyes físicas, sino las leyes del propio cosmos. Y quién sabe, esa sabiduría aún podría estar oculta en las capas más profundas de la Tierra, o tal vez en las ruinas de las grandes civilizaciones que se erigieron por todo el planeta, listas para ser descubiertas por aquellos que se atreven a buscar la verdad. Por cierto, para cerrar esta línea de razonamiento, sé que este video tal vez nos haya llevado un poco más allá del alcance puramente bíblico, pero hay momentos en los que es esencial sumergirse en el pasado y tratar de entender el contexto histórico detrás de las cosas, porque, como sabemos, nada ocurre por casualidad. Cada evento, cada leyenda, cada mito tiene un propósito mayor. ¿Y quiénes somos nosotros para ignorar esas pistas que el tiempo nos ha dejado? Ahora, dejando el misterio en el aire, ¿alguna vez te has parado a pensar por qué los Nefilim fueron generados? Sí, sabemos que, según el libro de Génesis, surgieron de la relación entre ángeles caídos y mujeres humanas. Pero la pregunta más intrigante es, ¿por qué esos ángeles caídos codiciaron a las mujeres? Al fin y al cabo, estamos hablando de seres espirituales, inmortales, que no están sujetos a las mismas necesidades o impulsos de los humanos. Pero entonces, ¿tendrían deseos sexuales? ¿Cómo podría un ser celestial, que trasciende las limitaciones físicas y materiales, tener algo como deseos carnales o pasiones físicas? Esta es una reflexión profunda que desafiaría cualquier comprensión convencional. Aquí es donde la historia comienza a entrelazarse con una realidad más profunda, porque no estamos tratando solo de una caída moral, sino de un deseo tan intenso que llevó a seres inmortales a cruzar las fronteras de lo que era permitido o natural. ¿Esta búsqueda de contacto físico con los seres humanos tenía un propósito mayor? ¿Buscaban algo más que solo placer? ¿Acaso, al codiciar a las mujeres, los ángeles caídos buscaban algún tipo de conexión cósmica o espiritual que ya no podían acceder de otra forma? Por supuesto, son cuestiones profundas y complejas, que no tienen una respuesta definitiva, pero que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de estos seres y sobre cómo nosotros, los humanos, a menudo no comprendemos el alcance de las fuerzas espirituales que nos rodean. Porque, de hecho, estos ángeles caídos codiciaron a las mujeres. ¿Qué había más allá de la superficie de esta historia que va mucho más allá de un simple acto de rebeldía? Una historia que, vista desde esta perspectiva, parece ocultar capas de misterio mucho más complejas de lo que imaginamos. Y de esto hablaremos en los próximos videos, porque muchas de estas cuestiones siguen desafiándonos hasta el día de hoy. Ahora bien, si llegaste hasta aquí, quiero dejar un versículo para tu meditación que tal vez te ayude a madurar aún más esta idea, algo que puede hacerte reflexionar sobre la posibilidad de que tal vez los ángeles no sean seres tan distantes e inmunes a nuestras debilidades humanas como nos gustaría pensar. Mateo 22:30 dice, «En la resurrección, pues, no se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo». Este versículo nos habla sobre la naturaleza de los ángeles, que, en esencia, no se casan como los humanos. Pero lo que también nos sugiere es que, si los ángeles no se casan, ¿qué los llevó a desearlo? ¿Por qué, en un momento específico de la historia, los ángeles caídos se involucraron con los seres humanos de manera tan carnal, cruzando barreras que no deberían haberse cruzado? Interesante, ¿no? Si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a un momento especial. A veces,
El camino hacia las respuestas requiere más que solo reflexión. Requiere una pausa, un momento de conexión. Ahora, hagamos algo muy importante juntos. Cierra los ojos por un momento, respira profundamente y permítete estar presente. Vamos a elevar nuestros corazones y nuestras mentes en una oración. Una oración que no solo pide sabiduría, sino que también nos permite acercarnos a aquello que trasciende nuestra comprensión cotidiana. Si estás en un lugar tranquilo, coloca una mano sobre el corazón. Si no es posible, simplemente concéntrate en tu respiración y así iniciamos nuestra oración. Oración. Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, nos presentamos ante ti con corazones humildes y mentes abiertas. Hoy, Señor, queremos agradecerte por este momento, por esta oportunidad de conectarnos contigo en busca de sabiduría. Sabemos que tú, en tu infinito amor y bondad, nos guías hacia verdades más profundas, y es por eso que, al contemplar el universo que nos rodea, te pedimos que nos reveles lo que está oculto. Tú, Señor, que conoces todos los misterios del cosmos y que posees en ti el entendimiento perfecto de todas las cosas, ayúdanos a comprender lo que está más allá de lo visible, a ver con ojos de fe aquello que el mundo natural no puede revelar. Que podamos profundizar en nuestro entendimiento, no solo del mundo que nos rodea, sino también de nosotros mismos, de las decisiones que tomamos y de los caminos que seguimos. Danos visión clara para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es luz y lo que es tinieblas. Que en todas nuestras decisiones actuemos conforme a tu voluntad, buscando siempre tu sabiduría para guiar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Sabemos que, sin ti, todo es vacío, y es en ti donde encontramos el verdadero sentido y la verdadera paz. Señor, a medida que nos enfrentamos a los misterios del universo, que comprendamos que tú eres el origen de todas las cosas, que tu amor nos impulsa a buscar siempre más y a nunca desistir. Ayúdanos a escuchar tu voz en las entrelíneas de la creación, a percibir tu presencia en todo, en el sonido del viento, en el brillo de las estrellas, en la belleza de la naturaleza y hasta en los momentos de profundo silencio. Te agradecemos, Señor, por estar aquí, por tener la oportunidad de reflexionar sobre tu sabiduría y de buscar la verdad en medio de las interrogantes. Te agradecemos por guiarnos en el camino del conocimiento y que, con tu ayuda, siempre podamos tomar decisiones que nos acerquen a ti y a tu luz. Te pedimos también, Señor, que estés con nosotros en nuestros momentos de duda, en nuestras luchas diarias, y que nos fortalezcas para seguir adelante con fe, coraje y sabiduría. Que seamos instrumentos de tu paz en el mundo y que, en nuestras acciones, reflejemos el amor y la bondad que tú nos enseñas. Señor, nos entregamos en tus manos, sabiendo que en ti está la verdad eterna. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos envuelva ahora y nos guíe siempre. Te agradecemos profundamente por tu presencia en nuestras vidas y por la oportunidad de crecer en sabiduría y comprensión cada día. Amén. Si llegaste hasta aquí, es porque tu jornada de fe y conocimiento está creciendo, y es con alegría que comparto este momento contigo. La oración nos fortalece, nos une y nos mantiene en la dirección correcta, especialmente en tiempos de incertidumbre. Si te gustó este contenido, quiero invitarte a suscribirte al canal para que sigamos juntos explorando los misterios de la vida, la fe y el conocimiento. Comparte con aquellos que también buscan respuestas y nunca dejes de buscar la verdad. Tu suscripción es una forma de que podamos continuar esta jornada juntos, profundizando en las cuestiones más profundas de la existencia, siempre con la guía divina. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga abundantemente en cada paso que des. Hasta el próximo.